La primera vez que todo esto me llegó, confieso que no le di la atención debida. Recibí una serie de cartas firmadas por alguien que se presentaba como el segundo piloto. Al principio pensé que era solo otra historia, un error o incluso un intento de confundirme, pero a medida que leía cada uno de los mensajes, comencé a percibir algo diferente. Él mencionaba detalles que solo un grupo muy selecto de personas conocía, informaciones que no estaban al alcance de cualquiera. Me intrigó, pero seguí siendo reacio. Entonces, un día, ocurrió lo inesperado. Recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea era firme y objetiva. Quería reunirse conmigo. Dijo que tenía algo para entregarme, algo que podría cambiar todo lo que yo creía saber. La invitación era para Noruega. La propuesta parecía absurda, pero la curiosidad me venció. Convencí a Blanca y, junto con una pareja de amigos, decidimos embarcarnos en ese viaje. El viaje fue tranquilo, pero llevaba consigo una sensación de misterio. En nuestro primer encuentro con ese hombre, me entregó un pendrive. Dentro de aquel pequeño objeto había informaciones que escapaban al entendimiento común, algo que desafiaba siglos de creencias e interpretaciones. Pero esa era solo la primera parte de la historia. Algún tiempo después, volvió a ponerse en contacto. Esta vez, me pidió que regresara a Noruega. Blanca no entendía por qué necesitábamos volver. ¿Qué más había por descubrir? Pero a pesar de las dudas, aceptamos y emprendimos el viaje una vez más. Fue durante ese segundo viaje que me entregaron un nuevo pendrive. Se llamaba Black Lightning. El contenido era simplemente increíble. Allí estaban registradas experiencias de Jesús antes de su vida pública, relatos de viajes que realizó por el Mediterráneo y parte de Asia. Esa era una parte de su trayectoria de la que nadie hablaba, que no figuraba en los registros tradicionales. Y la revelación más impactante era esta: Jesús nunca tuvo la intención de fundar una iglesia. Ese detalle cambió completamente mi perspectiva. Siempre me habían enseñado que Jesús había designado a Pedro como la piedra angular de la iglesia. Pero según los documentos que tenía delante, esa afirmación era una distorsión histórica. La frase «Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia» nunca habría sido dicha por Jesús. En realidad, la palabra iglesia ni existía en su vocabulario. Fue insertada años después para justificar la estructuración de una nueva religión. Pero los descubrimientos no se detuvieron allí. Según esos registros, Jesús nació en agosto y no en diciembre. La Navidad, tal como la conocemos, habría sido una adaptación de la iglesia primitiva para reemplazar una celebración pagana llamada Saturnalia. Durante esa festividad, que se celebraba entre el 21 y el 22 de diciembre, los romanos festejaban el triunfo del sol sobre las tinieblas, encendiendo velas e intercambiando regalos. Para apagar esas tradiciones, el nacimiento de Jesús fue fijado el 25 de diciembre, pero, analizando las condiciones climáticas de Belén, tiene mucho más sentido que él haya nacido en la estación seca, lo que corresponde al mes de agosto. Otra revelación impresionante estaba relacionada con las curaciones de Jesús. De acuerdo con los registros del Black Lightning, su capacidad para curar a multitudes iba más allá de lo que mencionan los evangelios. En un caso específico, en la aldea de Saidán, se habrían reunido cerca de 680 personas en busca de curación. Jesús habría permanecido con ellas y, en un solo momento, realizado un acto de curación colectiva. Aunque no todas las historias sobre él fueron registradas en la Biblia, muchos relatos indican que fue un curandero sin precedentes. Pero quizás la historia más intrigante es la de Jesús caminando sobre las aguas. Según los documentos que recibí, esa escena podría tener una explicación completamente diferente. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, sufría de sonambulismo.
Durante una travesía en barco por el mar de Galilea, habría caído al agua durante un episodio nocturno. Confundido y aún bajo los efectos del sueño, Pedro habría visto a Jesús acercarse y en su mente creyó que él caminaba sobre las aguas. La historia era tan convincente que fue registrada en el Evangelio de Marcos, que seguía a Pedro. ¿Qué significa todo esto? ¿Deberíamos dudar de Jesús? ¿Deberíamos cuestionar su divinidad? Por el contrario, estos relatos muestran que su influencia fue tan fuerte que sus historias crecieron, fueron interpretadas y adaptadas a lo largo de los siglos, adquiriendo matices diferentes según el contexto y las necesidades de cada época. Pero hay una revelación que desafía todo lo que siempre oímos sobre la resurrección. Al contrario de lo que se predica, Jesús no habría resucitado al tercer día. Esto habría ocurrido al segundo día. A lo largo de su vida, afirmó en varias ocasiones que tenía poder sobre la muerte y lo demostró a través de sus acciones. Tras su resurrección, ocurrió algo aún más impresionante. Según los registros que recibí, Jesús apareció 19 veces en lugares completamente distintos, desde Alejandría, en Egipto, hasta la ciudad de Tiro, en el Líbano. Uno de los momentos más impactantes fue su aparición en la playa de Sa, donde más de 500 personas fueron testigos de su presencia. Sin embargo, ese evento crucial apenas se menciona en los evangelios, siendo descrito en tan solo 2 líneas. Lo que esas testigos vieron fue algo diferente a cualquier cosa que conozcamos. Inicialmente, Jesús apareció con un cuerpo translúcido, casi transparente. Pero al compartir una comida con aquellos que estaban a su alrededor, su forma se volvió más reconocible. La mayoría de las personas logró identificarlo no por su apariencia, sino por su voz. Estas narrativas no solo refuerzan la resurrección de Jesús, sino que también muestran una realidad espiritual más compleja de lo que imaginamos. Durante la transfiguración, cuando subió al monte Hermón acompañado por Pedro, Juan y Santiago, Jesús fue envuelto por una luz intensa. Según lo registrado en los documentos, estaba junto a 2 figuras misteriosas, que no eran Elías ni Moisés, sino seres que atestiguaban su verdadera naturaleza. La concepción de Jesús, contrariamente a lo que se predica, no habría sido sobrenatural. Los registros apuntan a que María y José ya estaban casados y tenían una relación normal. La historia de la virginidad de María habría sido una construcción de los primeros siglos para reforzar la santidad de Jesús. Pero eso no disminuye su importancia. Al contrario, Jesús siempre afirmó que no era de este mundo, pero al analizar su trayectoria, esa afirmación puede ser llevada a un contexto aún más amplio. ¿Y si Jesús no fuera solo un ser divino, sino un ser de origen extraterrestre? De acuerdo con los documentos del Black Lightning, intentó explicar esta idea dibujando 7 círculos en la arena con uno más pequeño en el centro. Ese símbolo representaba los diferentes universos de la creación. Nosotros viviríamos en uno de esos círculos, dentro de una pequeña galaxia. En el centro de todo estaría el paraíso, el único lugar que permanece estático. Estas revelaciones nos hacen ver a Jesús de una manera diferente. No estaba solo fundando una nueva fe, sino intentando abrir la mente de las personas a una realidad mucho mayor. ¿Y si Jesús no estuviera solo tratando de enseñar sobre la fe, sino sobre una realidad mucho más grande? ¿Y si su verdadera misión fuera despertar a las personas para algo que estuviera más allá de nuestro entendimiento? A partir de lo que descubrí, la resurrección de Jesús no fue solo una prueba de su divinidad, sino una demostración de que la vida no termina con la muerte. Tras su retorno, apareció a sus discípulos de formas diferentes, adaptándose al entendimiento de cada uno. En algunas ocasiones, era un ser de luz, translúcido,
casi como un espíritu. En otras, adoptaba una forma más física, interactuando con las personas, compartiendo comidas. Estos relatos refuerzan la idea de que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Según los registros del Black Lightning, Jesús reveló que la creación visible es solo una fracción del todo. Existe un reino invisible, mucho más vasto, que es el verdadero destino de la humanidad. Esta visión cambia todo lo que nos enseñaron sobre la vida y la muerte. La resurrección no es solo un evento aislado, sino un proceso que todos viviremos. Tras la muerte, despertamos en una nueva realidad. Al principio, es un ambiente confuso, donde nos encontramos con aquellos que partieron antes que nosotros. Poco a poco, nuestro cuerpo se transforma hasta que nos convertimos en seres de luz y entramos en el reino espiritual. Pero lo más impresionante es que ese viaje no tiene fin. El destino final no es simplemente una existencia espiritual, sino un proceso continuo de aprendizaje y transformación. Y, según la información que recibí, cuando llegamos al paraíso, somos entrenados y preparados para convertirnos en creadores. Esto significa que algún día podremos generar nuevas formas de existencia, tal como hizo Jesús. Pero esa idea no termina ahí. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones recibieron visitas de seres que no pertenecían a este mundo. Si analizamos relatos antiguos, encontramos descripciones de entidades que trajeron conocimiento, guiaron pueblos y ayudaron en la construcción de sociedades. Algunos de esos registros pueden interpretarse como manifestaciones divinas, pero también pueden apuntar a algo más allá de lo que comprendemos. Por ejemplo, el encuentro de Moisés en el monte Sinaí se describe como un evento rodeado de truenos, nubes densas y luces intensas. La pregunta que queda es, ¿un Dios omnipotente necesitaría efectos físicos tan específicos para manifestarse? ¿O eso podría indicar la presencia de una tecnología avanzada, algo que nuestra comprensión aún no puede descifrar? La presencia de esos seres a lo largo de la historia nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Cuál es el verdadero papel de la humanidad? ¿Estaríamos simplemente cumpliendo un ciclo religioso o somos parte de algo mayor? Algo que se extiende por diferentes dimensiones y realidades. Otro detalle que revelaron los documentos del Black Lightning es que la historia de Jesús fue mucho más humana de lo que nos contaron. No buscaba ser un líder religioso, sino un maestro que compartía conocimiento. Su misión era expandir la conciencia de las personas, ayudándolas a ver más allá de las limitaciones impuestas por creencias y tradiciones. Eso explica por qué enfrentó tantos desafíos, incluso dentro de su propia familia. La relación de Jesús con María y sus hermanos no fue tan pacífica como se imagina. Su madre esperaba que él fuera el Mesías, liberador de los judíos, aquel que restauraría a Israel y traería la victoria sobre los romanos. Pero Jesús dejó claro que su misión era otra. No estaba allí para librar una guerra política, sino para enseñar sobre una verdad mayor. Ese conflicto fue tan intenso que, en determinado momento, María y sus hermanos intentaron intervenir en su misión. Hay un episodio en los Evangelios en el que ellos lo buscan, y él responde de forma enigmática: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ese distanciamiento entre ellos se intensificó hasta los últimos días de su vida. Pero quizás la mayor revelación contenida en los registros que recibí esté relacionada con el concepto del tiempo. Siempre creímos que el futuro es algo que está por venir, algo incierto que depende de nuestras acciones en el presente. Pero, según las palabras de Jesús, el futuro nunca llega, porque todo lo que existe es el ahora. En una de sus caminatas con los discípulos, los llevó hasta un río y les pidió que se sentaran en la orilla.
Durante 3 horas, todos permanecieron allí, simplemente observando. Al final de ese tiempo, Jesús se levantó y dijo: ¿Se han dado cuenta? El futuro nunca llegó. Esa lección, aparentemente simple, trae un entendimiento profundo sobre la naturaleza del tiempo y de la existencia. Lo que se nos enseñó sobre el pasado, el presente y el futuro puede ser solo una ilusión. Nuestra percepción lineal del tiempo podría no ser la forma en que realmente funciona. Y eso nos lleva a una cuestión aún más intrigante. Si el tiempo no es fijo, entonces la historia puede alterarse. Podríamos volver al pasado y cambiar eventos. Según lo que aprendí de los más viejos, esa idea es errónea. El tiempo no puede manipularse de la manera que imaginamos. Existe un plan mayor que impide alteraciones destructivas. Eso significa que incluso si tuviésemos la capacidad de viajar en el tiempo, no podríamos cambiar lo que ya ha ocurrido. Todas estas revelaciones nos conducen a un único punto. La historia que conocemos es solo una fracción de la verdad. Mucha información fue omitida, distorsionada o simplemente olvidada a lo largo de los siglos. Las instituciones religiosas se convirtieron en sistemas de poder, transformando el conocimiento en algo restringido, cuando en realidad debería ser accesible para todos. Por eso, es tan importante seguir buscando. No aceptar todo lo que nos dicen como verdad absoluta, sino cuestionar, explorar y descubrir por nosotros mismos. Si hay algo que aprendí en este viaje, es que Jesús no era solo un predicador, era un viajero, un explorador de la humanidad y del universo. No vino a fundar una iglesia, sino a enseñar una nueva manera de ver la vida. Nos mostró que hay mucho más allá de lo que podemos comprender y que la búsqueda de la verdad es un viaje eterno. Entonces, te invito a continuar este viaje conmigo. No aceptes solo lo que te dicen, sino ve más allá, cuestiona, descubre por ti mismo. Cada nuevo conocimiento nos acerca un paso más al camino para comprender el universo y nuestro propio papel en él. Y recuerda, el futuro no es algo distante. Es un lienzo en blanco y el pincel está en tus manos.